Listo, ya iniciamos la grabación. Entonces les decía, la clase pasada hicimos un recuento, fue del origen, la clase de presupuesto, cómo está dividido el Estado colombiano, las ramas del poder, para quién está enfocado esta contabilidad y este presupuesto público que está a las entidades netamente públicas. Las privadas, como les decía, no se rigen por la contabilidad pública ni por el privado, sino por el sector privado. Para las entidades privadas no es obligación tener un presupuesto. Eso hace parte de la contabilidad financiera. Me voy a la diapositiva. Están viendo la diapositiva todavía, ¿cierto? Sí, señor. Sí, claro. Sí, profe. Bueno, un momento. Ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces, ya vamos a entrar entonces, que es esa parte de la contabilidad pública y esa parte del presupuesto público, que vamos a ver entonces también algunas similitudes y diferencias de esas dos. Esto es una contabilidad, algunos la llaman que es una contabilidad especial, pero no es es una contabilidad. Yo les digo que para todo es contabilidad. Y todo es donde usted el campo es muy grande, la contabilidad pública es relativamente nueva, eso nace con la Constitución Política del 54 en el artículo 354 de la Constitución del 91, crearon el cargo de contador, luego en el año 94 y 96 que empiezan los primeros pininos de la contabilidad, porque anteriormente no había registro, era solamente un registro presupuestal y solamente quedaba un registro de, por ejemplo, de la compra de equipos, etcétera, pero como inventario. Las empresas públicas no depreciaban, no hacían nada. En cambio, al contrario que las privadas, que sí ya estaban organizadas en ese aspecto. Hoy en día ya la contabilidad pública está en armonía también a las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Aquí Colombia lo que hizo fue una adaptación a esas normas que se tomaron de la IFAT. Lo que hizo fue una adaptación al sistema colombiano que permite a todas las entidades llevar su correcta contabilidad para que después con los informes financieros cualquier empresa a nivel mundial pueda medir cómo están ciertas empresas del sector público e incluso toda la contabilidad de la nación, que es consolidada por la Contaduría General de la Nación, como vamos a ver, que es la encargada de este proceso. Entonces, como definición de contabilidad pública, muchos autores van a encontrar muchas definiciones, pero esta es parte del módulo, también el módulo es muy interesante, tiene muchas cosas importantes. Nos dice que es el registro histórico del resultado de la ejecución de los planes, programas y proyectos que realizan las entidades del Estado, que permiten verificar los bienes, derechos y obligaciones acumulados en el tiempo, así como el patrimonio público, que por ser de toda la comunidad requiere de un estricto control por parte de la sociedad y de los entes controladores del Estado. Entonces, viendo esa definición, vamos a ver que de cada párrafo, entre cada coma, eso tiene unos saberes muy importantes. Cuando nos hablan del registro histórico del resultado de la ejecución de planes, cuando habla de planes es la planeación que hace una entidad pública. Los programas y proyectos, esos son las subdivisiones que tiene el presupuesto de gastos. Va a tener programa, proyectos, subproyectos. Y los planes son los planes de desarrollo que cada gobernante cuando está en candidatura promete, o sea, plan de gobierno que lo tiene que aterrizar en el plan de Profe, desarrollo. disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo escucho. Se está entrecortando bastante, profe.
¿Los demás me escuchan bien? ¿Cómo me escuchan los demás? Sí, profe, yo lo escucho bien. Yo lo A escucho veces bien. el problema, Bien, sí, a profe, veces el bien. problema de ustedes del internet también. Cuando el internet es deficiente, ustedes van a escuchar entrecortados también. Bueno, entonces les decía, todo eso está enmarcado dentro de los programas, proyectos que hacen parte del presupuesto de gastos. Y va también de la mano de los planes de desarrollo que son plasmados entonces, que vienen de los planes de gobierno que hace cada candidato cuando se está postulando. Entonces propone que va a ampliar una universidad, que va a hacer una vía, que va a dotar de equipo, etcétera. Eso se plasma en ese presupuesto de gasto, que es una inversión, son inversiones, porque el presupuesto, lo vamos a ver más adelante, tiene de gasto, va a tener varias etapas o varias divisiones, perdón, como es la primera, la división es la división de gasto de funcionamiento, donde va a pagar todo su personal, donde va a tener otro de la deuda pública, donde va a pagar la deuda pública, y uno tercera que es inversión, donde va a plasmar todo lo que es la parte de inversión, vías, escuelas, educación, salud, etcétera, agua potable, saneamiento básico. Ahí lo va a plasmar. Entonces decía, esta definición aquí dice que va a registro de esos hechos, pero también van a haber unos hechos que no van a estar en estos planes y programas, como ya les decía, como es la depreciación, ajustes, amortizaciones o deterioro. El deterioro también, que es lo nuevo que se incluyó en la SNIP, no va a estar presupuestado, pero sí es contable. Entonces dice que realizan las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado son las únicas que es obligación utilizar un presupuesto público. Nos viene después que permita verificar, ojo, ¿para qué va a servir eso? Nos va a permitir verificar los bienes. ¿Qué son los bienes? Lo que adquiere la entidad pública. Esos bienes pueden ser muebles e inmuebles, edificios, terrenos, edificios para construcción de una escuela, edificios para un hospital, edificios para la sede administrativa, etcétera. Muebles, equipos de computación, de comunicación, muebles, vehículos, etcétera. O sea, todos esos bienes van a quedar registrados en unas cuentas que existen para ello en el Plan General de Contabilidad Pública. Los derechos estamos hablando también de también la entidad de acuerdo a su actividad va a tener unos ingresos. Entonces, si estamos hablando a nivel nacional, va a hablar de unos ingresos, unos derechos, unas cuentas por cobrar de impuestos, impuestos de renta, IVA, sanciones, etcétera. Si estamos hablando a nivel departamental, puede ser por impuestos por el degüello de ganado mayor, que es donde son los que pagan, donde sacrifican animales, en este caso aquí los frigoríficos, por el consumo de licores, a la cerveza, cigarrillo, a impuesto vehicular, impuesto departamental. Entonces hace cuentas por cobrar que van a estar registradas ahí. Y obligaciones son los pasivos, así como cualquier empresa también. Y hablamos en la clase pasada y discutimos que el Estado es una gran empresa, una empresa que va a tener ingresos, gastos, tiene obligaciones. Obligaciones va a tener sus pasivos. Pasivos como laborales, o sea, que lo que llamamos ahora con las NIT, beneficio a los empleados, pasivos a los proveedores, pasivos a las entidades, a la nación a través de a la DIAN, de impuesto por impuesto, o a la gobernación de acuerdo a la entidad, o al municipio. Va a tener pasivos de sus compras, obligaciones que se dan por demandas que se le dan a las entidades. Entonces va a tener sus propios pasivos, que se van acumulando en el tiempo, para eso es registro contable. Esto genera un patrimonio público. Ese patrimonio compuesto por la diferencia entre los activos y los pasivos, más las valorizaciones que haya tenido, más las utilidades o menos las pérdidas, más la incorporación de algunos bienes por donaciones, etcétera, va a aumentar su patrimonio público. Y como dijo, ese patrimonio público
es de toda la comunidad. Aquí nadie es dueño de eso. Lo que hace un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, es administrar esos recursos que son de la nación, no son de él, ni son de la familia. Él los administra. Y por ello es que se da que si cuando hay una mala administración, entonces viene un estricto control, vienen los entes de control, como es la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría, etcétera, vienen a mirar qué está pasando, qué está haciendo usted con el patrimonio, con esos recursos que son de toda la comunidad. Entonces, vienen las investigaciones y a veces vienen los hallazgos en eso. O a veces vienen las felicitaciones también, ¿por qué no? No todo es malo. También hay gobernantes que administran bien sus finanzas públicas y no van a tener sino felicitaciones por su buen manejo. Entonces todo esto es de la sociedad, es de todo. Junto con los entes controladores, ya les decía que los entes controladores son si es a nivel nacional, los recursos son nacionales, vamos a tener revisión por parte de la Contraloría General de la República. Si es a nivel departamental, por las Contralorías departamentales, y si es a nivel municipal, por la Contraloría Municipal, en el caso de municipios que estén obligados a tener Contraloría municipales, que son aquellos municipios que son de categoría 2. ¿No? Vamos a verlo más adelante también, aquí estas palabras, que ustedes los municipios tienen varias categorías. Está la categoría especial, que es la primera, son grandes municipios, categoría 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la sexta categoría, que es ya lo mínimo. Aquí es inversamente, entre más alto sea el número, es menor la categoría del municipio. O sea, cuando dice sexta categoría, no es que sea lo máximo, sino está por debajo. La primera es lo máximo y la especial. La contabilidad pública. Objetivos, principios y norma técnica. ¿Cuáles son los objetivos de la información contable pública? Es la gestión pública, el control público, la divulgación y cultura en términos confiables, relevantes y comprensibles. Mire que es un objetivo, que todo esté en la gestión pública, o sea, que sirva de gestión, que sirva para tomar decisiones. Controlar, se controla aquí sus gastos, sus pagos, sus retenciones, sus ingresos, sus deudores, etcétera. Divulgación, tiene que ser divulgación y cultura de esa contabilidad, cómo se hace, cuáles son los nuevos procesos y la cultura que se le genera a los habitantes, como puede ser cultura de pago, que a veces hay por no tener, las personas dicen que los recursos se están desviando, como dicen popularmente, se los están robando. Entonces muchos dicen no tienen esa credibilidad, pero cuando ven que hay una información contable que le está llevando un control a eso, la persona se entra en una cultura de que sí, aquí esto me lo están administrando bien y genera cultura hasta del pago, no de no pago, sino de cultura de pago. Que sea confiable, tiene que ser confiable la información que esté plasmada ahí, que sea relevante, que sea a la época, acorde, una contabilidad que esté atrasada 2, 3 meses, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Y comprensible, que sea de fácil entendimiento para la comunidad. Tan es así que la misma Contaduría General ha hecho folletos cuando eran impresos y ahora a través de medios virtuales hay capacitaciones. Usted entra a la Contaduría General de la República y ahí entra el portal para niños, el portal que quiere saber usted, ahí le dicen cuentas claras. Cuentas claras es llevar la contabilidad de las entidades de una forma clara. Los principios de contabilidad pública son gestión continuada. Hay que hacer gestión diariamente, continuamente. El registro de la información. Tiene que haber un registro. El devengo o causación. Las causaciones. Usted tiene que registrar
los hechos que se den de proveedores, por prestación de servicio, por honorario, por suministro. La asociación de esos vínculos entre el ingreso y los gastos. ¿Cuál es eso? Entre los activos, los pasivos. La medición, que las cosas sean medibles. ¿Cómo es medible? ¿Cómo mide usted un computador? Por la factura. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me lo está ofreciendo el proveedor? En la factura dice el computador, y si pasa de las 50 VT, tiene IVA. Entonces el computador más el IVA se hará el valor total del computador. Pero si llega el momento que tengo un computador y no tengo factura, no tengo nada, ¿cómo lo incorporo? Pues con un ingeniero de sistema le hace una revisión al computador, mira en qué estado está y le puede decir, este computador tiene un valor de tanto, o sea, un personal profesional. ¿Quién es? ¿Quién es? Un perito, un ingeniero de sistema, y le va a dar su firma. Le va a dar un peritaje de esa. Entonces hay forma de medir. La prudencia en los registros, las cosas, en los hechos. Prudencia en el gasto, en los registros de la deuda, de los pasivos. El periodo contable, importante, como la empresa privada, va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La revelación, cómo se revela la información a través de los estados financieros, a través de balances. La no compensación. Eso de no compensación es que ciertas partidas están prohibidas de que usted no compense, por ejemplo, una deuda que usted tenga, que le deba al Estado, y diga, no, se la voy a compensar. No, lo que sí puede hacer es una especie de pago para esa compensación. ¿Cómo así? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, usted debe, vamos al caso municipal, usted debe en predial 10 millones de pesos por impuesto predial. Y usted hizo un trabajo con el municipio y le deben 10 millones de pesos. Y ustedes están demorando para pagar por X motivo. Entonces usted dice, tengo esta cuenta y la voy a dar en pago. O sea, lo que ustedes me deben lo vamos a cruzar con lo que yo les debo. Y no es compensación. O sea, el hecho de no compensar es que yo le voy a regalar. No, estamos compensando con algo que usted me debe y yo le debo. Hechos posteriores al cierre. Resulta que los periodos, como la empresa privada, todos los meses hay que ir cerrando el periodo de enero, de febrero, de marzo y así sucesivamente hasta el periodo final, que es el cierre definitivo a 31 de diciembre, se cerró. Y cuando ya, como en la contabilidad privada pasó, entonces mira, fue que no registramos este ingreso por una venta de un activo. Ah, ¿qué vendieron? No, que vendimos un carrito viejo, un bus viejo que teníamos por ahí. ¿Y por cuánto lo vendieron? No, lo vendimos por 5 millones de pesos. Pero a estas alturas, mire, ¿y esto cuándo fue esta transacción? Eso fue en noviembre. Ya cerramos, ya estamos, eso fue en el 2019, estamos en el 2020. Entonces no podemos devolvernos al pasado a registrar ese hecho, sino que posteriormente, ¿cuándo se dio el hecho? El señor ahora en agosto es que nos está diciendo de esa factura, va a tener casi un año. Entonces ahora que nos está diciendo es que se incorpora ese reconocimiento de esa causación a la fecha y se ponen sus notas. Esto sí se hace este año, pero fue del año pasado porque quedó por fuera, etcétera, según oficio de fulanito, el responsable de esto, y usted lo incorpora al hecho posterior, no puede irse a futuro a hacerlo. Las normas técnicas de contabilidad pública comprenden el conjunto de parámetros y criterios que precisan y delimitan el proceso contable. ¿Eso dónde está? A través del catálogo general de cuentas. Entonces, cuando hablo de este catálogo, estamos hablando de un catálogo especial, aparte del que ustedes utilicen en el proceso de las NIF. Las NIF les dejó libre, ¿cierto? Ustedes utilicen cualquier, mientras
Las NIT quedaron libres, pero la administración de impuestos le da una base de cuentas donde dice, ustedes son hasta la nivel subcuenta, de ahí son libres, o sea, le da unos lineamientos. Lo mismo hace la Contaduría General de la Nación, a través de los planes de cuenta para los 3 grupos que hay. Hay 3 grupos también en las entidades públicas, así como en la privada. En la privada que hay el grupo 1, las grandes empresas, grupo 2, grupo 3. Acá también está el grupo 1, para entidades públicas que cotizan en bolsa, Copetrol, Isagen, etcétera. El grupo 2, entidades públicas que son generadoras de ingresos, como los bancos, etcétera, como el banco el Banco Agrario, una entidad pública del Estado, etcétera. Y el grupo 3, que son las entidades de gobierno. Ahí ya caben las alcaldías, gobernaciones, los colegios públicos, universidades públicas, etcétera. Todo lo público tiene que utilizar, está en ese marco normativo utilizando ese plan de cuenta, que va a estar estructurado y solamente es libre ya a nivel auxiliar. Hasta a nivel subcuenta, 6 dígitos, es obligatorio. Y no da libertad como en las NIT de usted crear su propio plan de cuenta. Acá estamos regidos por este plan de cuenta. Lo único que usted puede hacer es agregar auxiliares. A ver, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Claro que sí, profe. Escuchando claro y fuerte. Bueno, listo. Un minutico, voy a tomarme una agüita aquí, un momento. Sí, igual, chao. Tranquilo, beba agua. Yo me sé todo el tiempo. Chicos, están muy callados. Sí están por ahí. ¿Cómo así? Lore, dudas de nosotros. Lore, Pero ¿me escucha? a mí me parece que ustedes dejan eso ahí y ustedes se van a farandulear. Jamás. No, nada de eso. Estamos Lorena, aquí No pueden activos. estar en pero la vaina calle. serio. Lorena, Uli. Lore, ahí están lavando Vamos a platos, ver. ¿tú puedes creer? Dinita, Luis, ¿me escucha? A Luis lo tienen claro, cómo no. lavando plata. Ah, ya era probando. Oiga, Lore, ustedes me ven. no. No, Ah, Tinita, mi amor, pero entonces, ¿qué pasa con mi cámara aquí? Bueno, No. joven. Bueno, estamos nuevamente. mire, ¿quién está lavando los platos ahí? Ve? Apagamos los micrófonos, escuchamos, seguimos. Cuando ya estemos más en clase, vamos a hacer vamos a pactar un descanso como de 10 minutos, siempre para que todos, yo siempre aquí sedentario, no sé, no es como cuando uno está en la clase activo, que uno se está moviendo. Hay que ver si hay que ir para tomar agua, etcétera. Pero más adelante, ahora Claro, como claro, tenemos bro. un poquito de tiempo, bueno, vamos a seguir, nada más y en la próxima
Ya apartamos los descansos. 10, 15 minuticos. Bueno, tenemos entonces el impacto de las NICs. Vamos a ver que tienen unos impactos operativos. Esos impactos se generan las NIC, que anteriormente son muy populares, pero algunos tratadistas no las quieren reconocer así como ustedes NIC SP, que eso no existe, NIC SP. Pero ya se ha vuelto, la costumbre, digo yo, a hacer ley. Ya las personas reconocen las NIC SP, aunque no existe ese término. Entonces, impactan las NIC SP en diversos escenarios, más allá del simple conocimiento de una contabilidad estándar. Por ejemplo, escenarios, características, dimensiones, naturaleza, sentido. Impactos operativos. El régimen contable local, que es el normativo. Tecnología de información, así como las NIC. Esto es información. ERP es una información que sirve para otras personas de otros países, pueden ver la información en su moneda local. Si acá trabajamos en pesos, allá la pueden ver ellos en dólares, etcétera, en euros. Impactos operativos. Va a tener también las competencias del personal, capacitación, etcétera. Y esto es de continua capacitación. Usted no se puede quedar porque esto va cambiando, va fluyendo. Todos los años va cambiando, no la contabilidad como tal, cambian algunos procesos, entonces, y nuevas normas, etcétera, hay que irnos adaptando. Los procesos y procedimientos que se dan, eso tiene que estar plasmado ya algunos, como las empresas privadas, usted tiene su marco, su implementación de las NIC a través de unos procesos que lógicamente si tiene algún cambio por la normatividad, esos procesos también habrá que ajustarlos y hacerle un cambio. Los controles, usted mismo puede hacer el autocontrol. Es lo que llamamos la auditoría interna que uno mismo, o sea, es lo que llamamos el control interno, autocontrol interno contable en cada dependencia. ¿Cómo así? O sea, cada dependencia dice que estoy haciendo bien, me reviso, antes de que venga otro ente externo y me encuentre unos hallazgos. No es cubrir la información ni nada, sino verme yo, analizarme yo mismo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Y si ya un ente de control, a veces cuando encuentra un hallazgo no es que se estén robando, sino a veces por malos procedimientos, por malos controles. Entonces no le va a decir, no se está perdiendo nada, pero así como usted va, eso le va a futuro, le va a acarrear entonces un detrimento patrimonial y entonces si va a tener problemas, por favor corrija. Entonces empiece, bueno, está fallando, ¿dónde empieza a analizar la situación? No está fallando en los controles, hay que implementar esto, o primero este proceso no debe ir aquí, hay que cambiar este proceso a que vaya acá, etcétera. Eso refleja también toda la información y todo eso en lo financiero y lo económico, o sea, la información financiera que usted da a través de diferentes formatos y eso es cargado. Se los voy a mostrar más adelante, unos modelos son cargados a través de unos formatos que se hacen en TXT y usted a través de un software validador valida la información para llevarla a un chip. Hay dos clases de chip, un chip local que es el que valida la información a nivel local y un chip central que es el que está allá en la Contaduría General de la Nación, que es donde usted envía la información para hacerle una validación general de la información y tener así toda la información fiable de la entidad pública. ¿Cuáles son esos organismos de normalización y regulación? Nacionales e internacionales. Recuerden que para las normas internacionales siempre está la IFAT, que es la que está regulando las NIC para el sector. Ya digo que esto a nivel, ya ustedes en muchos libros, muchos en internet van a encontrar este término NIC SP, que ya es denominado NIC para el sector público.
pero que muchos tratadistas no reconocen, que no debe ser ni normas internacionales para el sector público, decir bien la palabra. Y la ISB que regula a las entidades, parte de entidades públicas que cotizan en bolsa o que son generadoras de ingresos como empresas industriales y comerciales del Estado, porque esas tienen que estar vinculadas. Recuerden que una empresa comercial del Estado puede tener capital público y capital privado. Por eso está influenciada por las dos, por la ISB y la IFAC. Entonces, ¿qué significa RCP? Significa régimen de contabilidad pública. ¿Qué significa CGN? Este es lo que les he dicho ya, es Contaduría General de la Nación, no Contraloría. Casi tiene la misma siglas. Es Contaduría General de la Nación, que es la encargada de regular, controlar, vigilar todo eso. ¿A qué entidades? A las entidades de gobierno. Ya les comentaba anteriormente cuáles son las entidades de gobierno, como las alcaldías, universidades, colegios, colegios públicos, gobernaciones, van bajo esta norma de entidades de gobierno, reguladas por la IFAC. Y las empresas públicas, empresas productoras, pueden ser de economía mixta, o sea, que tienen, pero para ser pública, cuando es de economía mixta, tiene que tener el 51% de las acciones ser del sector público y el 49% puede ser del sector privado, para ser catalogado como una empresa de economía mixta del Estado y que sea pública. Si es lo contrario, que el porcentaje de participación es mayoritario en el privado, ya no es una empresa pública. Tenemos Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHSP, el Ministerio de Comercio, el Comité Técnico. ¿Regulan a quién? Esto regula al sector privado. Y esas normas vienen reguladas por la ISB, que son las NIF y las NIF. Miren que aquí sí hay esta dualidad aquí, porque a lo que ya les decía, que hay empresas que tienen participación también privada. Entonces, nuestra contabilidad pública para las entidades de gobierno están reguladas por la IFAC. Las del sector privado están reguladas por la ISB. ¿Cuál es el ámbito de la contabilidad pública? Entonces, dentro de las ramas, que ya lo vimos en una partecita ayer, hacemos otra diapositiva de recuento que es diferente a la otra. Están las ramas del poder público, que son la legislativa, ejecutiva y judicial. Este puede ser del orden nacional y del orden territorial. Cuando hablamos del orden nacional, estamos hablando del sector central. Estamos diciendo el sector central es allá, la Casa de Nariño, todo lo que es los ministerios, etcétera, es a nivel y hay uno del sector descentralizado. Por ejemplo, en el sector central tenemos la Contraloría General de la Nación, que sucede en Bogotá, pero va a tener subsedes que las va a tener acá en algunas capitales. La Contraloría General de la Nación de la República, pero que opera en Sincelejo, que opera en Montería, en Cartagena, etc. Del orden territorial, también va a ser del sector central, pero territorial. Por ejemplo, la alcaldía de Sincelejo es del orden territorial de nivel central y de ella dependen ¿quién? El Fondo de Vivienda, el INDER, el Instituto del Deporte INDER, el FOMBAS, Metro Sabana, etcétera. Son empresas que hacen parte del orden territorial municipal central de esto. Tenemos entonces los órganos de control, que es el Ministerio Público. Ya saben que el Ministerio Público está compuesto por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales municipales. Eso se llama Ministerio Público.
La defensoría por lo general está a nivel departamental en las capitales y las personerías que están en los distritos, en los municipios. O sea, todo municipio y todo distrito tiene una. ¿Cuál es la función de ellos? Decíamos ayer que es velar porque se cumplan a usted sus derechos, que no les violen sus derechos. Sin pagarle un peso, usted puede allá para crear una tutela, etcétera. Y se la tienen que hacer gratuitamente. Una de desacato, un desacato porque no le cumplieron la tutela, también se la tienen que hacer gratuitamente. La Contraloría General de la República, que es la que se encarga de vigilar todos los recursos públicos y sancionarlos. También van a haber contralorías territoriales, como son las contralorías, como les decía, contralorías que son sede de la general en otros departamentos, o las contralorías departamental o las contralorías municipal. Y existe la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de control que va a auditar a todas estas contralorías, tanto a la General de la República va a auditarla, como a las contralorías territoriales, departamentales, municipales. Los órganos electorales, está el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional de Estado Civil y registradurías territoriales. Hay una registraduría a nivel nacional y existen unas territoriales que están por lo general en municipios, aunque no sean municipio capital. Muchos municipios, por ejemplo, aquí en la registraduría en Sincelejo, va a haber en Corozal, va a haber en San Pues, etcétera. Va a haber registradurías territoriales. Esta evolución de la contabilidad pública data de muchos años, pero realmente la contabilidad, cuando da su primer paso, es en 1991, cuando se crea el cargo de contador por el artículo 354 de la Constitución. De ahí en el 91 nace la contabilidad pública. Los años anteriores que están aquí hacen referencia a procesos que ayudaron, pero que estuvieron de la mano, fue a las contralorías, a la creación del Banco de la República, etc. Por ejemplo, en 1819, siglo XIX, se decreta de pena de muerte para quienes roben dinero al Estado. Mire que el Estado ya, que no es una forma de contabilidad, pero está diciendo pena de muerte para quienes roben los dineros del Estado. Mire que eso es lo que todavía aquí, eso después con la Constitución del 91, eso cambió, ¿cierto? Si esto existiera hoy en día, de pronto era más abstención de que los recursos se desviaran. En 1886, todavía siglo XIX, se crea el Tribunal Superior de Cuentas, o sea, como una forma de auditoría, de estar vigilando, pero no contable. Aquí no había nada contable, lo que miraban era más que todo la parte presupuestal. Presupuesto sí es viejísimo su uso. En 1923 y el siglo XX se crea la Contraloría por primera vez para tener claridad en las cuentas. Ahí se crea la Contraloría, eso fue con la misión Kelmerer, que fue un economista estadounidense que vino aquí a Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, e implementó ciertas cosas que estos países no tenían. El Banco de la República es una de ellas también. El Ministerio de Hacienda ayudó a esa implementación, esa misión Kelmerer, y a la creación de la Contraloría, por supuesto. En 1968, siglo XX todavía, se intenta separar la contabilidad del control. O sea, anteriormente no existía contabilidad, sino que era como una forma de registro, pero de los bienes de que existían, edificios, etcétera. Intentó separarla del presupuesto, pero no tuvo mayor trascendencia. Y en 1991, ya sí, con la Constitución, su artículo 354, se crea el cargo de Contador General de la Nación, que por cierto, hay un proyecto que está circulando, lo metió Álvaro Uribe Vélez, que está ahora también en el ojo del huracán y es noticia en estos días, para eliminar ese artículo. Quiere eliminar el artículo 354 y eliminar el artículo 274 de la Constitución. En el artículo 354 está el cargo de contador. Se elimina el cargo de contador
no va a eliminar la profesión como tal. Como una vez me estaba diciendo un estudiante, no, que se va a acabar. No, es el cargo que existe de contador general de la nación. Eliminar la Contaduría General de la Nación y pasarla a las Contralorías. O sea que entonces la contabilidad no la va a llevar la Contaduría, sino pasaría a ser llevada por la Contraloría General de la Nación. O sea que tendrían que crearle una dependencia. Y entonces dicen que es para eliminar costos. Yo no le veo la eliminación porque si la ponen en cabeza de la Contraloría, también tendría que contratar a los contadores especializados que van a llevar este proceso de la contabilidad. Entonces no la veo el ahorro. Y el otro artículo que quieren eliminar es el artículo 274. Ese es donde se crea, donde está o se reforma no se crea, se reforma un poco la Auditoría General de la Nación. ¿Qué es la auditoría? Como les dije anteriormente, es la que está vigilando a las contralorías, tanto de la República como las departamentales o municipales. Entonces también, ¿y quién va a coger esa función? También sería la Contraloría General. O sea que no va a tener que los vigile. Quedarían siendo vigilados entonces por la Cámara de Representantes en una comisión y una comisión del Senado. En 1995 se crea la Dirección General de Crédito Público. En 1996 se crea la Contaduría General de la Nación. Vean que en el 91 se creó fue el cargo de Contador General. Y en el 96 ya se crea como entidad, se crea la Contaduría General de la Nación. Profe, una pregunta. Sí, díganme. ¿El cargo de Contador General de la Nación fue gracias a la Constitución del 91 o...? Sí, no, sí, señor. Gracias a la Constitución del 91 se creó ese cargo. Ok, gracias. En el artículo 354. Ahí está, y están las funciones que debe cumplir el contador. Bueno, jóvenes, ya la clase está por terminar. Quiero darle siempre, hoy llegamos hasta las 8, pero vamos a terminar como 3, 5 minutos antes para darle espacio que ingresen, porque me imagino que algunos tendrán clases con otros docentes. Entonces nos vemos mañana, está abierta la invitación, le dicen a sus compañeros que ustedes vean que están acá en esta asignatura, que me envíen el correo para poderlos agregar para que estén de asistentes mientras se matriculan, mientras legalizan su proceso. Ok, profe, muchas gracias. Escucha. Gracias, profe. Bueno, profe, Gracias. Ok, entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Profe, Sí, no, le hago una pregunta, profe, antes de irse. sí, sí, díganme. Sí este módulo, no sé, esta diapositiva, usted no la puede hacer llegar al grupo de WhatsApp, no sé, para ir estudiando lo que hemos dado Sí, señor, yo se las hago llegar. más sobre eso. Claro que sí, profe. Ahorita, profe, le agradezco si puede para mañana cuando estemos en la clase ya como que ir con más ideas, porque usted sabe que por aquí, como la señal a veces es poca, entonces para que nos haga falta de llegar a eso al grupo. Sí, señor, yo se las hago llegar. Y la idea es que después, cuando ya estén en la plataforma Moodle, ahí va a estar todo también, toda la información. Bueno, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Bueno, listo, profe. Bendiciones para todos. Amén. Amén.